Buen día a todos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Mientras van llegando los demás, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, algún interrogante que tiene. Vos, Nicanor, sí, decí. Estoy pensando alguna pregunta para hacer de lo que estuvimos viendo. No sé si ya les comentaste, Marcelo, como la idea de la clase de hoy. De que, No, todavía no. Bueno, vamos a empezar con ver 3 hojas de datos de switches como para bajar un poco a la tierra y cómo se evaluaría o qué se le miraría a unos switches, ¿sí? Después vas a seguir vos con una presentación de conceptos de WAN y después de eso la idea sería ver las preguntas, digamos, típicas de parcial que se hacen sobre los temas vistos. Básicamente esa sería la idea de la clase de hoy. Buenísimo. Yo le puedo pedir un favor si lo pueden grabar. Yo a las 5 tengo una reunión por el tema económico de la empresa. Voy a tener que estar ahí. Así que si me hacen el favor de grabar después de las 5, o si no, si la están grabando, me vendría bárbaro. Gracias. Sí, por ahora estamos tratando de grabar todas las clases. ¿A vos, Nico, te había pasado algo con alguna sesión? Sí, con la última de la clase pasada no la llegué a grabar o no sé qué pasó, que no encontré el archivo, pero después están las otras 3 partes arriba. Está bien. Igual creo que cada uno puede grabar, ¿no? Sí, ahí lo indica. Ahora sí, porque no me daba permiso. Si no, lo pongo a grabar cuando me libero por algo. Voy a probar. Sí, la ventaja de que cada uno... No. ¿Cómo? Please request permission from the meeting host, te dice cuando tocas el botón. Claro, me dice eso. ¿Y a mí cómo me aparece el pedido de permiso? No sé, yo ahí ya toqué 2 veces y no sé si no te apareció nada. Tendríamos que mandarte un request de grabación. Puede ser. Estoy viendo si hay alguna configuración. No encuentro nada. Bueno, igual yo trato de grabar, pero digamos, lo que le pasó a Nico puede volver a repetirse porque esto es justo uno se olvidó de apretar el botón de registrar y eso puede pasar. Bueno, igual yo estoy grabando. Bueno, Nico, ahí entraron los últimos 2, a ver. Ahí está. Ya al menos hay 13.
Con lo cual, bueno, Nico, no sé si querés empezar con lo que tenías previsto. Dale. Ahí se ve el... Ay, ¿por qué quedó en esa? Ah, perdón. Está en skip. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, la idea es ahora, vamos a ver un poco los conceptos estos y intentar, bueno, ver un poco, si tuviesen que adquirir o evaluar un switch para, no sé, para comprar en la empresa, personalmente o lo que fuere, o ver por qué un switch vale, no sé, $20 y otro vale $3.000, está bueno, digamos, charlar un poco sobre estos conceptos, ¿no? que anduvimos viendo. Entonces, dentro de los conceptos, digamos, que podrían aparecer en la hoja de datos de un switch, serían cuestiones respecto de la latencia, ¿sí? Del throughput. Recuerden que el throughput en general está medido o en bits por segundo, o en el caso particular del switch, en general como el packets per second. Cuestiones sobre el backplane, ¿sí? O la arquitectura interna, si tiene o no la capacidad suficiente para conmutar todos los paquetes entre todos los ports a la máxima velocidad. Cuántas y qué tipo de interfaces tiene, ¿sí? Obviamente un switch hogareño tendrá 5 o 8 interfaces y un switch quizás más corporativo o grande podrá tener 24 o 48 o muchas más, ¿sí? Después, si soporta VLANs, cuántas VLANs soporta, qué modo de asignación, el tamaño, por ejemplo, de la tabla esa, de la filtering database o forwarding database, que es la CAM table. Si tiene o no capacidades de ruteo, ya vimos que, por ejemplo, si soportaba VLANs, probablemente podía ser también un switch con Layer 3, capacidades de funciones Layer 3. Bueno, qué tipo de gestión tiene, si es gestión vía consola, gestión vía web, gestión, no sé, que permita una administración que se integre, no sé, alguna plataforma centralizada, y algunas características adicionales, como por ejemplo ser cosas de, bueno, o de administraciones o de monitoreo, o de cosas de seguridad, ¿sí? Porque ya llegamos a comentar de que en general todos los protocolos de LAN son inseguros, ¿sí? No sé, cuando se pensaron en su momento no existía todo el tema de... Nadie había encarado el tema de las amenazas. Y entonces, bueno, esas son todas cosas que uno, si se pone a hilar finito, surgen, digamos, un montón de agujeros ahí que pueden, con respecto al tema de seguridad, que algunos quizás los podemos charlar. ¿Sí? Pero bueno, la idea es eso. Entonces voy a ir a la página, ahora voy a compartir otra parte. ¿Sí? A la página... ¿Dónde estamos? ¿Por qué no me comparte? Acá se ve la página esta. Sí, sí. View a redes. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, claro. Bueno, en esta que es la vieja página, porque había acá unos links, ¿sí? Que dice, bueno, Switch Datasheets, porque son 3 hojas de datos del Switch, y tenemos un Switch, digamos, como entry level, uno un poco, digamos, enterprise, ¿sí? Quizás, obviamente hoy son más viejos, y uno, digamos, que es enterprise pero orientado a data center, ¿sí? Entonces, bueno, en el primer caso,
no sé si acá se ve la foto, la intento agrandar, es, digamos, un switch que estos de acá quizás los pueden haber conocido, visto, no sé, Galería Jardín, como dice Marcelo, o algún bolichito de computación. Y estos otros, que son más grandes, fíjense que, bueno, el de arriba tiene 24 puertos, el de abajo tiene 16, pero fíjense que coincide el ancho, ¿no? En todos, estos de acá, por lo menos. Eso es porque esto es, digamos, es una caja o un chasis raqueable, ¿sí? O sea, se puede poner en un rack estándar, que creo que tiene 19 pulgadas, si no me acuerdo mal. Entonces, bueno, fíjense cómo dice la hoja de datos, ¿no? O sea, bueno, el switch este que es de la marca HP, bueno, es un plug and play, pone como característica que es no administrable, de configuración fija, ¿sí? Que es a Gigabit Ethernet, puede ser, que es rack mountable, como dijimos en la foto, de 16 o 24 puertos, ¿sí? O que también tiene, bueno, 24 más 2, que se puede ver acá, en este de acá, 24 más 2, porque esos son en general puertos como de, para destinados al uplink, ¿sí? A conectar contra otros switches. O tiene también de 5 y 8 puertos, que son estos de acá, compactos, ¿sí? Dice, bueno, obviamente son, digamos, bueno, unmanaged, preconfigurado, porque para instalación fácil, o sea, están vendiéndote como que no tener ningún feature es algo, digamos, muy bueno porque no lo tenés que administrar, no tenés que, pero de verdad no tenés que administrar porque no hay nada para administrar. Y que tienen esto de acá que no lo mencionamos, pero en alguna época era un tema. Sí, existían o existen, digamos, dos tipos de cable, uno puede decir, que es el cable, digamos, derecho o el cable cruzado, ¿sí? Cuando uno arma o compra un cable de Ethernet de RJ45. Y eso es si cruza los pares RX o TX, ¿sí? Bueno, a partir de, no me acuerdo qué año, ya prácticamente todas las placas de red, o digamos, la implementación de la MAC, ese chip que dijimos la otra vez que se llama MAC, tiene esta característica que es MDI/MDIX, que autodetecta y cruza los pares de RX y TX internamente. Porque si no antes, por ejemplo, si ustedes conectaban dos PCs, como se llama, back to back, con un cable de Ethernet, sin pasar por un switch, ese tenía que ser un cable cruzado. ¿Eso se acuerdan en comunicación de datos? Sí, es como un cable null modem, creo. Que está cruzado. Yo lo hacía para conectar una máquina con otra directamente. Por eso, exacto, eso back to back, digamos. En ese caso, tenías que tener el cable cruzado. Bueno, hoy ya te da lo mismo, porque cualquier placa de red, digamos, medianamente de la actualidad, tiene el cruzador automático. ¿Sí? Son cosas que uno medio que se olvida. En un Bueno, momento habíamos hablado de que para crimpear los cables había una forma especial a partir de una velocidad. ¿Cuál era? ¿De 1 giga? ¿Necesitas crimpearlo de otra manera? no, hay que tener, digamos, mucho más cuidado al armar el conector. O sea, no es lo mismo cuánto te queda destrenzado y todo eso, porque son todas cosas que empiezan a molestar. Entiendo. Nico, ahí hay un amigo que me dijo que lo tienen que aceptar, que está en Estega. Es Sí, Marcelo el que tiene el Ah, control, no sé. ¿Marcelo? Bueno, dice que son fanless, ¿sí? Es decir, no tiene ventiladorcito para refrigeración, o sea, es totalmente disipativo de forma pasiva, disipa. Bueno, y tiene garantía de 3 años, etcétera. Si uno se fija acá, digamos, dice, bueno, soporta el estándar 802.1p, que es de priorización de tramas a nivel Ethernet capa 2, auto MDI X. Soporta, dice Jumbo tramas para Ethernet. Esto es algo que no vimos. Y
es lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que la trama máxima tenía 1518 bytes a nivel Ethernet, ¿sí? Que eso representaba un payload de 1500 bytes, que es el MTU. Y acá está hablando de 9000. Bueno, cuando surgió Gigabit Ethernet, vino de la mano las Jumbo tramas, ¿sí? ¿Por qué? Porque permitían por ejemplo, se empezaba a usar mucho más el uso de conectar file systems remotamente, ¿sí? Era mucho más común, y bueno, para aumentar la transferencia y disminuir el overhead, o sea, si yo quiero transmitir 1500 bytes, tenía que tener 20 de header IP, 20 de header TCP típicamente, más otros 18 de Ethernet. Bueno, se inventó esto de aumentar el tamaño de la trama a 9000 bytes, ¿sí? El tema de por qué no fue tan bienvenido, digamos, por la comunidad fue más un tema de hardware que de software o de ganas. Porque como ya charlamos acá, el tema de toda la conmutación que se hace en los switches, ¿sí? Es todas funcionalidades que son vía hardware. Entonces, uno va, las diseña, se graban en el chip más o menos, y cuando ya están hechas las cosas, es difícil cambiarlas. Entonces, esto de la Jumbo Tramas tampoco es que salió del día cero, sino que fue como algo que se propuso. Entonces, el problema es que había bastante equipamiento Gigabit Ethernet, y en principio no había sido diseñado para Jumbo Tramas. Y todo el tema de todos los buffers y todo un montón de mecanismos internos que tenía el switch estaban pensados para los 1500 y pico de bytes. Entonces no era simplemente un update de firmware, o tan simple como hacer un update de firmware, el poder soportar Jumbo Tramas, ¿sí? Entonces todo eso generó, digamos, como una dificultad en que esto sea algo súper global. De hecho, o sea, tampoco es algo que se ve todo el tiempo, el hecho de las Jumbo Tramas, ¿sí? Por lo menos. Bueno, después, el switch como no tiene ninguna posibilidad de administración, tiene que ser de autonegociación, ¿sí? Este también es un tema que no nos metimos en detalle, pero el estándar de Ethernet, a través de los mismos cables, va mandando información de su capacidad, de su capability, ¿sí? No sé si alguna vez se preguntaron, vieron que cuando conectan el cable se pone como en verde el LED del link, ¿no? O en un switch o en una PC. ¿Eso se fijaron? Se prende como tiene link, o sabe, por lo menos el sistema operativo dice, el cable está conectado, ¿sí? Sí. Bueno, ¿eso cómo lo hace? Porque imagínense que no está cursándose ningún tipo de tráfico, por lo menos. Bueno, lo que ocurre, por lo menos, esto es en UTP, ¿sí? En lo que es par trenzado. Lo que ocurre es que se están mandando unos pulsitos especiales en el cable, ¿sí? Así que por el mismo cable que se manda la trama en formato Manchester, y ese pulsito es el link que, si uno lo recibe periódicamente, determina que el link está vivo, ¿sí? Bueno, ese pulsito después, cuando surgió Fast Ethernet, etc., se aprovecharon todo para mandar otro tipo de pulsitos que iban diciendo, mirá, yo soporto las velocidades 10, 100, en modo half, en modo full, bueno. Y codificaban con pulsitos eléctricos que no molestaban sus capabilities. De esa manera es que puede existir la autonegociación, no es que si no tendría que haber algún mecanismo de señalización, ¿sí? Bueno, fíjense que acá es bastante escueto, no dice mucho más, ¿sí? De vuelta dice Manage, tiene un LED por port, que soporta, digamos, el flow control, la trama de ser de pausa, algo así. No tiene fan, bueno, no dice mucho, ¿sí? Acá. Y finalmente,
tenemos la parte de que habla sobre las especificaciones esas de latencia, de throughput y tamaño, por ejemplo, de la CAMTable. Entonces, fíjense, tenemos este de acá de la derecha, que sería como el más simple, que es de 100 megas, ¿sí? Son 16 puertos 10-100. Después acá tenemos 24 puertos 10-100.000, ¿sí? Y acá tenemos lo mismo, pero de 16 ports, 10-100.000. La memoria, fíjense que no es una gran memoria, tiene 256 kilobytes, este de acá. El que es Giga tiene 512, tampoco es que tiene muchísimo más. Bueno, dice que se puede montar, como dijimos acá, en un rack estándar de 19 pulgadas. Que la latencia es menor a 5 microsegundos, ¿sí? En este de acá. Y en este otro también, tanto en 100, ¿sí? Como en 1000, para cada velocidad te dice que es menor a 5 microsegundos. Que acá el throughput es hasta 2,3 millones de packets per second, ¿sí? Y en este de 6,6. Acá, esto sería en total, ¿no? La capacidad total en todos los ports, digamos, lo que puede conmutar el forwarding engine. Esta cifra, ¿para qué tipo de paquetes nos va a interesar? ¿Para paquetes grandes o para paquetes chicos? ¿Cuándo va a ser relevante? ¿Qué habías dicho que era PPS? Packets per second. ¿Cuántas decisiones puede tomar el forwarding engine, ¿sí? De las tramas? Y para paquetes grandes. Pero si yo, por ejemplo, tengo una velocidad que es, no sé, los 100 megas, ¿cuándo voy a obtener más paquetes por segundo a 100 megas? ¿Con paquetes grandes o con paquetes chicos? Ah, con paquetes chicos. Con paquetes chicos voy a terminar teniendo más decisiones por segundo, porque van a ser, digamos, para llegar a los mismos 100 megas de datos, Claro. voy a tener que hacer más paquetitos más chiquititos. Sí, está bien. Bueno, el routing o switching capacity, ¿sí? Acá es como que de alguna manera está teniendo que ver con eso que dijimos de si la arquitectura o el backplane tiene el ancho de banda suficiente para cursar cuánto tráfico, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto que teníamos los ports como un bus y eso que iba contra una memoria en la arquitectura esa primitiva del switch que vimos? Bueno, acá se hacen la cuenta 3,2 giga, o casualidad, coincide con que es 16 ports por 100 mega, que eso da 1.6 giga, y por 2, porque al ser full duplex, ¿sí? Entonces, lo que estaría dando a entender acá es que el switch puede, o se banca, conmutar a 100 mega en cada sentido, ¿sí? de todos los ports. Después dice que tiene un tamaño de tabla de CAMTable, ¿sí? De 4096 entradas, es decir, si la red que se está conmutando, de la que forma parte el equipo este, tiene más de esas 4096 entradas, voy a estar en problemas, ¿sí? Porque cuando el destino, la dirección destino de una MAC no está en mi CAMTable, es un unknown frame, y por ende la tiene que copiar en todos los ports, ¿sí? Por el tema del flooding. Entonces, obviamente no hay que llegar ni cerca, cuando uno, digamos, piensa esto, no habría que llegar ni cerca de esos valores, ¿no? O sea, si poner este switch digamos, en una red, ¿sí? Que está, digamos, uno atrás de otro, interconectado, y que haya en el mismo segmento LAN 4096 entradas, estaría eligiendo muy mal el switch. Bueno, acá en la versión que es Giga,
ya tiene mejores prestaciones y pasa a 8.192 entradas, y a su vez para el routing capacity pasa a 48 GB, que es 24 por 1000 por 2, ¿sí? Full duplex. Después acá mucho no dice, excepto disipación, 20 watts, ¿sí? Etcétera, que vamos a ver porque después vamos a ver otros equipos que vamos a decir, opa, es una estufita. Pero bueno, este es el simple, este es el barato, el que se puede, digamos, uno podría tener en una casa o en una small office. Por eso acá dice, creo que es for small office o small business. Bueno, ¿sí? ¿Alguna consulta? No, Bueno, No, estamos bien. este de acá, no sé si alguno, bueno, ¿alguno vio alguno de estos aparatos de acá parecidos? Sí. ¿Interactuó alguno? no. ¿O es todo, o vive en el mundo Wi-Fi? Mundo Wi-Fi. En el mundo Wi-Fi, está bien. Ver vi, pero nunca interactué con uno. Bueno, en la facultad tienen de estos, si los ven ahí en los racksitos que están en las aulas. Ahora, bueno, cuesta ir, pero... bueno, y aparte, bueno, muchas veces, hoy en día, incluso por más que haya Wi-Fi cada vez más modernos, la fidelidad que tiene una conexión cableada no se puede comparar, porque el medio compartido aéreo está compartido con un montón de otras redes, un montón de cosas. ¿Sí? Entonces tiene una consistencia, digamos, mucho más fuerte, por ser un medio guiado y exclusivo. Bueno, en este caso es un switch que ya, digamos, ya no creo que alguien lo tenga, no sea común que alguien lo tenga en su casa, sí en una oficina, pero no en su casa, no es algo hogareño. Y es un switch que, si no sé, no me acuerdo mal, debe estar alrededor de los 1000 y pico, 2000, $3000, depende qué prestaciones tenga, ¿sí? En este caso, fíjense que es un switch de mucha más alta densidad, que tiene 48 ports, ¿sí? Es un switch que va a tener, digamos, un montón de prestaciones, ¿sí? Leyendo lo básico, así tiene, bueno, este 48 port 10-100, no es giga, y tiene 2 puertos de 1000 base X, ¿sí? Para poder enchufarle los conectores, digamos, de los saplinks, ¿sí? Que si dice Flexible Media Interfaces es porque uno tiene que comprar como un modulito para poder determinar el medio, ¿no? Quiero que sea fibra, monomodo, multimodo, de tal tipo, ¿sí? Bueno, dice que tiene el sistema operativo que se llama Catalyst, que es lleno de features, que se puede administrar incorporando la plataforma de Cisco Works 2000, que es como una plataforma centralizada de administración. Tiene 24 gigabits de non-blocking switch fabric, ¿sí? Lo que está diciendo, non-blocking es como que un término que se usa como decir, no hay un cuello de botella, no se va a bloquear, puede conmutar digamos, a todo lo que da. ¿Sí? A veces se llama non-blocking o como era wire speed, suele aparecer también como la velocidad del cable. Y permite, por ejemplo, tener fuentes de alimentación redundantes, ¿sí? Que eso el otro ni cerca, ¿sí? Y, bueno, por ejemplo, tiene VLANs ¿sí? Que tiene VLANs que son también dinámicas. Nosotros hablamos en el diagramita ese de, bueno, que un port era de determinada VLAN o color, pero mucho no dijimos sobre los distintos métodos de asignación, ¿sí? O sea, está la asignación estática, que va al administrador y dice el port 1 es la VLAN número tal, pero también existen posibilidades, digamos, dinámicas, por ejemplo, que en base a tal MAC address automáticamente se ponga en la VLAN determinada, o que en base a una autenticación se ponga también en una determinada VLAN. Eso quizás es mucho más común.
O sea, es más común el estático o el de la autenticación, ¿sí? Hoy, no sé, tampoco esto creo que le haya pasado a alguien, pero en ciertos lugares vos enchufas el cable de red y vas a ver que en Windows, Linux o lo que sea, te aparece un cartelito como de poner usuario y password. Ahí lo que está usando es un protocolo que se llama 802.1x, que es de autenticación, y básicamente lo que antes de conectarte te está pidiendo que te autentiques. Eso va a ir contra un servidor y una base de datos de fondo, y depende las credenciales que vos ingreses, después el switch te podría poner en una VLAN o en otra VLAN. Por ejemplo, si no satisfaces las credenciales determinadas, te puede poner en una VLAN de invitados o VLAN de guest, donde estás separado de la red principal de la organización y tendrás acceso a internet y alguna cosita así. Pero no podés, digamos, meterte en sistemas internos. Bueno, después tiene, bueno, características para hacer calidad de servicio, filtrado a nivel protocolo, balanceo de carga, el port fast que dijimos, el uplink fast, el spanning tree, que el otro ni lo mencionaba, ¿sí? Y cuestiones, por ejemplo, de seguridad. Por ejemplo, uno también puede poner políticas de seguridad en los ports, que si en el port te cambia la MAC address, el port se baja para siempre, hasta que el administrador no lo levante, que eso se suele llamar port security en Cisco. O por ejemplo, acá, fíjense que inspecciona, digamos, IP esto, y puede poner access list o listas de control de acceso sobre las IPs, ¿sí? Cosas que ya no son tan capa 2, ¿sí? Ya son, de hecho, si ve IP, es capa 3. Bueno, acá está hablando sobre, fíjense, sobre la flexibilidad de los ports de Giga, el 1000 base X, si se usa multimodo o se usa monomodo, ¿sí? Acá, por ejemplo, puede tener hasta 10 kilómetros. Y acá fíjense todos los tipos de protocolos que soporta, o estándares, que soporta el switch este. Bueno, dice Ethernet, IEBACT, bueno, Fast Ethernet 802.3U, etc. VLAN Trunking and Tagging, que lo vimos, 802.1Q, Spanning Tree Protocol. Y después acá tiene protocolos propietarios, ¿sí? Esto es típico del ecosistema de cada marca. Por ejemplo, en este caso Cisco, puede ser Juniper, puede ser de Tricom u otras marcas. Cisco Discovery Protocol, Cisco Virtual Trunking Protocol. Este es el que habíamos comentado, de que era para la configuración mucho más amena de los permisos de los VLAN trunks, de qué VLAN pasaban por qué trunks. El SNMP o Simple Network Management Protocol, este es un protocolo abierto para la administración de dispositivos o equipos en la red, ¿sí? Y después esto que dice MIB son, como decir, componentes del protocolo SNMP, ¿sí? El MIB, después lo vamos a ver, es como un conjunto de objetos o variables administrables. Fíjense todas las distintas MIBs, que eso, hasta acá. Después tiene Switch Port Analyzer o SPAN, que habíamos visto que era el port mirroring, para copiar el tráfico. También tiene otro, digamos, de port span. Y después tienen distintas otras cosas, ¿sí? Fíjense que ya tiene 8 MB, no tiene, digamos, para buffering. Esto es para buffering de paquetes. Y esta acá, la SDRAM y todo esto de la flash, es para el sistema operativo, es el Catalyst System que está corriendo. Sí, y en la non-volatile RAM es donde se almacena la configuración del administrador. Esto ya soporta 16.000 MAC address en vez de las 4.000 o 8.192 del otro, y soporta hasta 1.000 VLANs, ¿sí? Y dice, bueno, que es una arquitectura de dual queuing, que bueno, que es un fabric de strand forward, etc. A ver si dicen... Esto ya en general dice, consume 189 watts versus los 20 watts del otro, ¿sí? Fíjense que ya requiere un poco más.
¿Alguna consulta? 169 watts, ¿qué es como tener cuántas planchas prendidas o cuánto sería el consumo? No, una plancha consume 1500 watts, 2000 watts, pero ya no es no 20 watts. Esto tiene fans, tiene ventiladores. De hecho, por eso acá tiene los agujeritos adelante. Esos agujeritos de acá, de arriba, es para que entre el aire. Porque atrás, del lado de atrás, o acá incluso de costado, tiene ventiladores. Claro, porque yo me imagino que una fuente de computadora son más o menos 80 watts, 100 watts, ¿no? Depende. Si tenés placa de Consume más video o no. consume Depende. más que una PC eso. Depende. Si tenés una placa de video, puede que no. Hay fuentes de PC de 600 watts también. Sí, sí, y demás. Está bien. Una Bueno. pregunta, la potencia del Switch más Entonces o no menos. consume tanto este switch. Es poco lo que consume. A ver si estaba acá en la CIF. No, acá no decía el tema de la latencia. Ok, era curiosidad. Sí, no. En este otro sí lo va a decir. Bueno, no se ve la foto, este es un switch más actual también, es 10 gigabit Ethernet, ¿sí? Es un switch que se lo llama top of rack porque suele ir arriba de un rack de un data center para interconectar todos los equipos que se pongan en ese rack, ¿sí? O sea, todos los servidores que típicamente o equipos de comunicaciones se pongan en ese rack. Y pensando en una solución de alta densidad, tiene, fíjense, no sé cuántos, un montón de puertos, nada más que son 10 gigabit Ethernet, y a su vez dice que usa tecnología, digamos, cut-through. Esto es algo que, bueno, que dije que iba a comentar la clase pasada, que es, en el mecanismo de Store and Forward dijimos que se tiene que almacenar la trama entera para empezar a transmitirla por cualquier otro port, ¿sí? Porque le hace el error control, porque también puede adaptar velocidades y necesita la trama entera. Bueno, hay una excepción que sería que cuando yo tengo la misma velocidad de entrada y de salida, yo podría, en función ya sabiendo por qué puerto lo tengo que copiar, porque leí las primeras, digamos, los primeros bytes, ¿sí? Leí la dirección, leí dirección origen, destino y el tipo, y etcétera, porque si tengo que hacer un filtrado. Supónganse los primeros 18, 64 bytes de la trama Ethernet, yo ya podría empezar a copiarla en el puerto de salida. Con eso me ahorro un montón de tiempo de serialización, sobre todo si es una trama grande de 1500 bytes. O si es una jumbo trama, ni hablar. Entonces, ¿qué hago con eso? Reduzco la latencia. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, que la trama después tenga mal el CRC y esté transmitiendo una trama que con errores, ¿sí? Pero bueno, lo que me hace es bajar la latencia. Y hay sistemas, sobre todo en data center, que requieren una interconexión con muy baja latencia, ¿sí? Bueno, esto es switch. Igual, Nico, bueno, queda menos de un minuto. Igual eso siempre, la velocidad de los ports tiene que ser exactamente la misma y los ports tienen que estar libres. Sí, no tiene que encolar, digamos, no tiene que haber, cola de ningún port, si no, no va a poder. Si está overbookeado un port, es decir, que desde muchos ports le escriben a un mismo port, ese port va a estar sobresuscripto y no le va a alcanzar la máxima velocidad del port, ¿sí? Si desde, no sé, supónganse, si desde varios ports de 1 giga le escriben todos a una misma máquina que está en un port de 1 giga, no le va a alcanzar. Bueno, fíjense que dice, está pensado para